Dios los siga bendiciendo. Los saluda de nuevo su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga. Un hombre de acción inspirada. Es el tema que quiero compartir ahora con usted. Claro, siempre con la ayuda del precioso Espíritu Santo. Era septiembre del 520 a.C. Las calles de Jerusalén se apretaban ya con la muchedumbre que había acudido a la fiesta de la nueva luna. El corazón del pueblo estaba embargado por distintos sentimientos. Había sido un mal año para las cosechas. La sequía y la ausencia de rocío habían dejado el suelo seco y abierto. Con grandes esperanzas habían trabajado la tierra durante la primavera, sembrando gran cantidad de semilla con el anhelo de tener un buen año. Pero las lluvias de primavera nunca llegaron. Las plantas se marchitaron. Los olivares y las viñas estaban casi sin fruta. La gente acudió a adorar en Jerusalén con bolsillos vacíos y corazones entristecidos. La decepción y el desaliento se leían fácilmente en los rostros. Pero, ¿qué los atraía? La ciudad destruida había sido reparada tan solo en parte. Las murallas permanecían casi todas en ruinas y el templo, sus esplendores eran tan solo un recuerdo inquietante en la memoria de los más ancianos. Era como si la Jerusalén que había sido jamás volvería a ser. Junto al rudo altar, sin techo protector, estaban tres varones observando a la multitud apretujada. Uno de ellos era Zorobabel, el gobernador de Judá. El otro era Josué, el sumo sacerdote, y el tercero era Ageo, el profeta. De este último es del que voy a hablarles enseguida. Súbitamente Ageo se volvió a sus dos compañeros. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Alrededor de 16 años antes, el primer grupo de cautivos había regresado de Babilonia como resultado del decreto de Ciro. Ese edicto, registrado en la última parte del segundo libro de Crónicas y en la primera parte de Esdras, estipulaba que el templo debía reconstruirse. En el registro más detallado que nos da Esdras, se menciona 3 veces que la reconstrucción de la casa de Dios en Jerusalén era el propósito central del decreto. Pero, ¿qué sucedió? Los pocos que regresaron limpiaron de ruinas el sitio y se dieron a la empresa de reconstruir el templo. Primero, limpiaron lo suficiente de escombros como para poder sentar el altar del sacrificio y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto aconteció en el otoño, y en la primavera siguiente se lanzaron a trabajar propuestos a edificar la casa del Señor. Mas había sido una tarea desalentadora. Cuando se terminaron los cimientos, celebraron una gran fiesta. Mientras unos gritaban de gozo, otros lloraban al reconocer que este segundo templo apenas sí podría ser un sustituto muy pobre del glorioso edificio que Salomón había levantado. Los meses pasaron y se volvieron años. El aburrimiento y la inercia se combinaron con las amenazas de los oposicionistas para detener por completo las manos de los obreros. En el año 520 el templo todavía estaba sin reconstruir. De pronto, sobre el ruido del movimiento humano, una voz se dejó oír: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Sorprendido, el pueblo se volvió a ver junto al altar a un profeta con su rostro encendido por el mensaje urgente de Dios. Y cuando todos guardaron silencio, los labios de Ageo se abrieron de nuevo.
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Este fue el grito de guerra del profeta: sembráis mucho y recogéis poco, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Bien que sabían ellos todo esto, pero ¿qué iban a hacer? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Por qué sufrían adversidad en lugar de disfrutar prosperidad? La respuesta era sencilla: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disparé en un soplo, y yo, dice el Señor, lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Con qué esa era la razón? Esa era la explicación de la sequía y las mañanas sin rocío, de los campos sin grano y las huertas sin fruta. Bueno, pues en ese caso, hagamos algo. Amén, dijeron Zorobabel y Josué y todo el resto del pueblo. Ya estaban hartos de la disciplina de Dios. Ahora estaban listos para hacer algo con el fin de obtener su bendición. Tan pronto como el profeta notó la buena disposición y obediencia, entregó un nuevo mensaje de consuelo y estímulo. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Qué excelente modelo para los predicadores. El mensajero del Señor presentando el mensaje del Señor. Veamos la respuesta del pueblo. ¿Qué fue lo que provocó la acción en lugar de la pasividad? Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, y el espíritu de Josué, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Cuando la gente está despierta, se mueve. De manera que el pueblo se entregó a la obra con todo empeño. A las 3 semanas de que Ageo había empezado a profetizar, la obra de reconstrucción estaba en plena actividad. Cuando las paredes comenzaron a levantarse, el corazón de los obreros se llenó de orgullo y decepción al mismo tiempo. Qué maravilloso sería tener de nuevo un santuario para adorar, pero cuán pobre se vería en comparación con el gran templo de Salomón. Recordemos, la gloria depende del espíritu, no del tamaño. El Señor envió entonces otro mensaje al pueblo por medio de su profeta. Fue en octubre del año 520 a.C. cuando se proclamó este segundo oráculo. El pueblo se hallaba reunido para la fiesta de los tabernáculos. Algunos de los presentes habían visto el templo de Salomón, el cual había sido destruido apenas 66 años antes. Ahora eran ancianos, pero tenían recuerdos imborrables del antiguo esplendor. Cuán lastimosa sería la comparación de este nuevo templo con aquel. Mas ellos no habrían de debilitar las manos de los albañiles. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El privilegio de los hijos de Dios a través de las edades es compartir con Él la obra de reconstruir su templo. Enseguida viene una profecía atrevida en vista de las perspectivas actuales del nuevo templo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. O como lo dicen algunos traductores modernos, la gloria futura de esta casa será mayor que la anterior. Esta traducción no es tan asombrosa como la primera, pero aún ella requería un gran paso de la fe
de parte del profeta, pues tan pobre y pequeña en número, así era la gente. ¿Y cómo vendrá esta gloria mayor? El versículo 7 del capítulo 2 nos da la respuesta. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La mayor gloria vendrá cuando un mayor Salomón apareciere. Cristo fue el cumplimiento de esta profecía. Esta ha sido la interpretación de la iglesia cristiana desde el principio. Cuando Jerónimo tradujo la Vulgata, lo hizo evidente. Es más, él aprendió esto de sus mentores judíos, porque algunos de los rabinos judíos aplicaban este pasaje al Mesías. Los deseos más profundos y las aspiraciones más elevadas de todas las naciones se cumplen en Cristo, y solamente y solo en Él. El tercero y cuarto mensaje se presentan al mismo día, en diciembre de ese mismo año de 520 a.C. Exactamente 3 meses habían transcurrido desde que el pueblo, en obediencia al mandato de Dios por medio del profeta, se había lanzado a la tarea de restaurar el templo. ¿Por qué no había recompensado a Dios su trabajo? Dios envió otro mensaje para responder a sus interrogaciones internas. Su tema fue la contaminación de los inmundos. El profeta señaló que si bien era cierto que una cosa o persona limpia se vuelve inmunda al entrar en contacto con la inmundicia, no sucede así a la inversa. Es una de las lecciones obvias de la vida. Una manzana buena no restablecerá ni la caja más pequeña llena de manzanas podridas. Pero una manzana podrida, sí, se le deja el suficiente tiempo, echará a perder todo un barril de manzanas buenas. Una persona enferma no se alivia por entrar en contacto con una persona sana, pero una persona sana puede contraer la enfermedad de una persona infectada. La gente había esperado que la restauración del ritual los haría santos, pero el profeta quería que vieran que su pecado ya era viejo y que requería un tratamiento más drástico para ser limpiado. Su peor pecado era no querer arrepentirse. 2 veces en el versículo 18 el profeta llama al pueblo a meditar en vuestro corazón, es decir, a reconsiderar. Está muy bien traducido. Meditad, pues, en vuestro corazón. Todos los avivamientos verdaderos han principiado cuando la gente se ha detenido y ha reconsiderado sus caminos. Los cautivos que regresaban de Babilonia se preguntaban por qué Dios no había comenzado a prosperarlos por su obediencia a reconstruir el templo. El profeta tuvo una palabra de estímulo de parte del Señor. Mas desde este día os bendeciré, nos dice la palabra del Señor. Su actitud diferente no había pasado desapercibida. El mismo día, Dios habló de nuevo por medio de su mensajero. Este mensaje estaba dirigido especialmente a Zorobabel, el gobernador. Su perspectiva es mesiánica y su forma es apocalíptica. Dios dijo que sacudiría a las naciones y aniquilaría su poderío. Entonces tomaría a Zorobabel y lo asentaría como su escogido. Aquí encontramos otro vistazo clarísimo del Mesías. La época de Ageo se distinguió por un sacudimiento general de las naciones al cual él se refiere cuando menos 4 veces. Al asesinato de Cambises en el año 522 a.C., el sucesor de Ciro siguió una era de disturbios. Un usurpador trató de apoderarse del trono, pero fue asesinado a los pocos meses. Cuando Darío tomó el trono, en ese mismo año, tuvo que sostener una batalla tras otra para establecer su dominio sobre las distintas naciones que integraban el imperio persa. Podemos ver un buen paralelo en nuestros días, en el sacudimiento de naciones y gobiernos nacionales. Es en tales tiempos que hacemos bien en elevar nuestros ojos con una esperanza renovada del Mesías. Es probable que el príncipe de paz, ¿verdad?,
venga tan pronto como quisiéramos o esperamos. Pero algún día, tan cierto como que la palabra de Dios es verdad, Él reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro es aún el privilegio de cantar el gran aleluya. El nombre Ageo significa festivo. Aunque vivió en tiempos tumultuosos y afrontó un pueblo desanimado y descorazonado, se distinguió por su espíritu fervoroso y exuberante. Fue capaz de inspirar en otros el entusiasmo para la acción. Se ha dicho de él que lo decía con ladrillos. Creía no solo en hablar, sino también en hacer algo. A veces se ha acusado a Ageo de tener una mente simple. La verdad es que vio que era necesario hacer algo cuanto antes y puso toda su atención en conseguir que se hiciera. También se le ha censurado por concentrar la atención en cosas terrenas, pero es que comprendió que la vida religiosa de Judá necesitaba concentrarse en un santuario central en Jerusalén. De otra manera, la nación corría el peligro de ser asimilada por su medio ambiente pagano y de perder a Dios. Una parte de nuestra herencia religiosa que viene de los judíos, que incluye la ascendencia humana de Cristo, la debemos al ministerio fiel de Ageo, el profeta. Necesitamos más palabras claras sobre nuestros deberes diarios, sobre la ejecución de tareas descuidadas. Todo el libro de Ageo es un comentario extenso sobre las palabras de Jesucristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ageo nos enseña a poner primero lo primero. ¿Sí escuchó bien? El libro de Ageo nos enseña a poner primero lo primero. ¿Y qué es lo primero? Al Señor Jesucristo. Después, la familia. Y enseguida, el ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que creamos en el Señor, que Él sigue siendo bueno, Él sigue hablando a nuestra vida. ¿Por qué? Dirá usted, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y aún así, si le fallamos, pedimos al Señor su misericordia, y el Señor inmediatamente, cuando lo hacemos de corazón, nos perdona. Que Dios me lo siga bendiciendo. Se despide de usted su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga. Gracias por su atención.